Dado que nadie puede matar a Dios, habría que hablar del deseo nihilista, moderno y revolucionario de matar a Dios, del anhelo latente en todo sistema de pecado de que Dios no exista ni en la vida de las personas, ni en las leyes que la rigen, ni en la cultura que la anima. Alonso Gracián. El eclipse de Dios en personas y sociedades no es más que la apertura de un inmenso maelstrom devorador, torbellino, como un torbellino devorador, en cuyas fauces es imposible dar fruto. Ese eclipse de Dios hace que las sociedades y las personas pues sean engullidas por ese torbellino que les impide dar fruto, claro. El único fruto que dan es de oscuridad y de muerte. Y que la gente tenga miedo y sean dominadas por el miedo, mientras que el Señor en la Biblia 365 veces dice no temáis, no temáis, no temáis. Cuando se aparece resucitado a los discípulos, no temáis. Pero cuando no se adora a Dios, se adoran ídolos, pues la gente tiene miedo, claro, y hace estupideces y se deja arrastrar por la mentira y cree en la mentira. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El último día hablábamos sobre el buenismo y cómo la palabra de Dios le daba un bofetón clarísimo al buenismo, no en un solo pasaje que fue el que leímos, en muchos otros, pero hoy vamos de alguna manera a abundar en esa misma idea, explicar un poquito mejor esos conceptos de la mano de Alonso Gracián, que es un filósofo, un pensador católico magnífico que escribe en Info Católica y que hace 3 años escribía un artículo titulado Pecado mortal, rechazo de Dios y nihilismo. Vamos a leerlo y vamos a comentarlo y veréis que, qué grandes luces nos da como siempre este pensador. Todo pecado mortal, sobre todo si es sistematizado en vicio o en estructura de pecado, contiene una pretensión nihilista. Todo pecado mortal supone la pérdida del estado de gracia. La pretensión nihilista es la pretensión de la nada, todo pecado cuando es mortal y está sistematizado constantemente y está en unas estructuras de vicio, de pecado y demás, estructuras sociales, es como si el hombre pretendiera vivir en la nada al margen de Dios. Por eso insiste Alonso Gracián que todo pecado mortal supone la pérdida del estado de gracia, que esto es lo fundamental que os decía el otro día, y que el buenista no diferencia. Y si atenta contra la fe significa su abandono. Todo pecado mortal cuando atenta contra la fe supone al final el abandono de la fe. Por eso mucha gente dice, he perdido la fe, yo ya no tengo fe, yo ya no sé si creo, yo creo pero no practico. Yo creo en Dios pero no en los curas, y tienen una ensalada mental en la cabeza terrorífica por culpa del pecado mortal. Todo pecado mortal supone la pérdida del estado de gracia, y si atenta contra la fe significa su abandono. Todo estado obstinado de pecado mortal, en el fondo, implica una pretensión deicida. Es un intento, todo pecado mortal obstinado, en el fondo implica, supone un intento, una pretensión de asesinar a Dios, de matar a Dios, de que Dios no exista. Esa es la pretensión. Obviamente no se puede conseguir, el ser humano no que va a conseguir nada sin su autodestrucción. Los nihilistas, dice Alonso Gracián, con Friedrich Nietzsche 1844-1900 a la cabeza, gustan de hablar de la muerte de Dios. Pobres diablos, ¿verdad? Pero como Dios no puede morir, cuando se habla de la muerte de Dios, no se habla de la muerte de Dios, sino propiamente del deseo que tiene el nihilista de, entre comillas, matar si pudiera a Dios. Lúcidamente explica Gustave Thibon,
Me propongo evocar el problema de la muerte de Dios. Evidentemente, cuando se habla de la muerte de Dios, no se habla de Dios mismo. Por consiguiente, de lo que yo quiero hablar es del eclipse de Dios en el espíritu de los hombres. Esto es infinitamente grave. Esto lo dice en una obra que se titula ¿Ha muerto Dios?, se interroga. Pues ya lo veis. Gustave Thibon dice que habla del problema de la muerte de Dios y que como los hombres no pueden matar a Dios, en el fondo lo que hay es un eclipse de Dios en el espíritu de los hombres. Esto lo estamos viendo clarísimamente. Dado que nadie puede matar a Dios, habría que hablar más bien del deseo nihilista, moderno y revolucionario de matar a Dios, del anhelo latente en todo sistema de pecado de que Dios no exista, ni en la vida de las personas, ni en las leyes que la rigen, ni en la cultura que la anima. El nihilista es deicida, sobre todo en su vida personal y de varias maneras. El nihilista es deicida, que trata de matar a Dios de varias maneras. Vamos a ver ¿cuáles son esas maneras? Primera, rechazando obstinadamente por el pecado mortal el estado de gracia, es decir, eliminando la cualidad sobrenatural por la cual su alma participa de la naturaleza de Dios. Fijaos lo importante que es el estado de gracia y que el buenista, como os decíamos el otro día, no sabe distinguir. Rechazando, el nihilismo es deicida, rechazando obstinadamente por el pecado mortal el estado de gracia. ¿Por qué? Porque el estado de gracia es el que nos da la vida divina en nosotros. Recordemos a este propósito la definición de gracia santificante, cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma que nos da una participación física y formal, aunque análoga y accidental, de la naturaleza misma de Dios bajo su propia razón de deidad. Definición de Antonio Rollo Marín. Segundo, la pretensión nihilista es deicida, en segundo lugar, impidiendo sistemáticamente la inhabitación de la Santísima Trinidad en su alma. Recordemos en qué consiste tal presencia de Dios en el alma del justo. La Santísima Trinidad, inhabitando en nuestras almas, nos hace participar de su vida íntima divina. Por la gracia de la inhabitación, el Espíritu Santo se une al alma como motor y regla de nuestros actos. Por la inhabitación en nuestras almas, la Santísima Trinidad se constituye en objeto fruitivo de experiencias inefables. Pues bien, esto es lo que consigue el nihilista: impedir, por culpa del pecado mortal, la inhabitación de la Santísima Trinidad en su alma. Y en tercer lugar, abandonando la virtud por la cual se cree sobrenaturalmente en Dios y en su doctrina mediante pecados que atentan contra ella. Es decir, al final se va contra la fe y la gente pues dice que no tiene fe, claro. La fe es la virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento por la cual asentimos firmemente las verdades divinamente reveladas por la autoridad o testimonio del mismo Dios que revela. Y recordemos también cuáles son los principales y terribles pecados contra la fe. Infidelidad o paganismo, que cuando es voluntario es el mayor de los pecados después del odio a Dios. Infidelidad o paganismo, que cuando es voluntario es el mayor de los pecados después del odio a Dios. Infidelidad o paganismo, recordad eso de que por la sangre, por las venas de Jesús corre sangre pagana, que decía Bergoglio. Fijaos qué barbaridad. Herejía, que niega algún dogma revelado en particular o duda voluntariamente de él. No sé si voy a decir una herejía, decía Bergoglio. Apostasía, que es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo, que la gente ya pues incluso va y va a los obispados a pedir que se rompan sus partidas de bautismo. Apostasía es el abandono total de la fe cristiana recibida en el bautismo, y ahora lo estamos viendo desde las más altas cúspides de la Iglesia. Blasfemia, sobre todo la que va contra el Espíritu Santo. Y la ceguera del corazón o embotamiento de los sentidos, que se oponen al don del entendimiento y proceden sobre todo de los pecados de la carne. Los pecados de la carne, esos
a los que no le quiere dar importancia Bergoglio, pues se oponen al don del entendimiento y suponen la ceguera del corazón o embotamiento de los sentidos. El eclipse de Dios en personas y sociedades tiene mucho que ver con estas formas de deicidio personal. La difusión de pecados contra la fe mediante la anticultura, la antiteología y la antifilosofía o por medio de leyes injustas y cristofóbicas significa la masificación del deseo de dar muerte a Dios y la propagación del nihilismo. Fijaos qué horrible, pero esa es la realidad. Quieren dar muerte a Dios. ¿Quiénes? Pues todos los que dan culto al otro. Todos los que dan culto al otro. Ya sabéis quién es el otro. El eclipse de Dios en personas y sociedades no es más que la apertura de un inmenso maelstrom devorador, torbellino, como un torbellino devorador, en cuyas fauces es imposible dar fruto. Ese eclipse de Dios hace que las sociedades y las personas pues sean engullidas por ese torbellino que les impide dar fruto, claro. El único fruto que dan es de oscuridad y de muerte. Que la gente tenga miedo y sean dominadas por el miedo, mientras que el Señor en la Biblia 365 veces dice no temáis, no temáis, no temáis. Cuando se aparece resucitado a los discípulos, no temáis. Pero cuando no se adora a Dios, se adoran ídolos, pues la gente tiene miedo, claro, y hace estupideces y se deja arrastrar por la mentira y cree en la mentira. Como sigue explicando Thibon, por consiguiente, de lo que yo quiero hablar es del eclipse de Dios en el espíritu de los hombres, como hemos dicho antes, el eclipse de Dios en el espíritu de los hombres. No la muerte, porque a Dios no se le puede matar, eso es lo que quisieran los malos. Esto es infinitamente grave, pero Dios sigue siendo el que era, como no puede ser de otra manera. Como decía Víctor Hugo, la sombra del eclipse no cae sobre el sol. Él no lo decía hablando de Dios, sino hablando de sí mismo durante el Segundo Imperio, cuando estaba exiliado y había perdido una gran parte de su audiencia en Francia. Si esto es verdad respecto a Víctor Hugo, lo es mucho más respecto a Dios. Pero si este eclipse se prolonga, este es el peligro, si este eclipse se prolonga, amenaza con hundir a la humanidad en una noche terrible, en un frío mortal. Y bien lo sintió Nietzsche, que fue el anunciador, el profeta de la muerte de Dios. Dios ha muerto, dijo. E innumerables son los textos de Nietzsche que hablan de desesperación, de agonía, del apocalipsis que espera la humanidad, privada de ese rumbo eterno, de ese supremo punto de referencia. La humanidad queda desnortada, huérfana por completo, claro, en tinieblas. No te quiero decir nada cuando quiten la transustanciación, como van a ser las tinieblas. Desesperación y agonía son los signos de las sociedades cuyos miembros quieren renunciar a la gracia, desligarse de la ley de Dios y abandonar la fe. Desesperación y agonía. Esos son los signos de esas sociedades y de esos individuos que quieren desligarse por completo de Dios y que pretenden dar muerte a Dios. Quien quiere matar a Dios en su vida, concluye Alonso Gracián, quien quiere matar a Dios en su vida y en la vida de las sociedades, aunque quiera matarlo democrática o consensualmente, fomenta una cultura de muerte en la que los justos y los inocentes son las primeras víctimas. Bueno, pues este es el artículo que os quería leer y que cada cual saque sus conclusiones. Empezaba el artículo con todo pecado mortal. Hoy en día ya no se habla del pecado mortal, no se habla de la diferenciación entre estar en gracia o estar en pecado. Quienes lo tienen que hacer no lo hacen y así nos luce el pelo en la Iglesia, en la sociedad y en el mundo. Oscuridad, engaño, confusión, buenismo,
todo pecado mortal, sobre todo si es sistematizado en vicio o en estructura de pecado, contiene una pretensión nihilista. El sinsentido en la vida, el vacío y los números de suicidios que aumentan cada vez más y más y más. La capacidad de enfrentarnos a los que nos oprimen con leyes injustas y abusivas cada vez es más nula, porque el hombre no tiene esa gracia, esa fuerza, esa capacidad para diferenciar entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Que la Virgen nos ayude a resistir hasta el final. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.